Bienvenidos a la clase número 11 de Bibliología 1. Continuando el tema que venimos hablando, vamos a ver el tema de la transmisión de los manuscritos y cómo la Biblia, los escritos originales llegan a nuestro alcance en este día en diferentes versiones y traducciones de la Biblia. Lo primero que tenemos que considerar y que ya venimos diciendo serían los manuscritos originales, esos hológrafos como se llaman, aquellos que escribieron de puño y letra cada uno de los escritores bíblicos. Como venimos diciendo, estos manuscritos originales, hológrafos escritos de puño y letra de los autores bíblicos, no se conservan ninguno en la actualidad, lo cual tiene su importancia y su trascendencia, porque evidentemente sería sumamente recomendable y sumamente provechoso para nosotros el hecho de tener los manuscritos originales firmados y escritos por los escritores bíblicos, aunque seguramente, y con la mentalidad cristiana o de las personas en general, terminarían siendo objetos de mera adoración al material escrito o las palabras escritas. Tomaríamos esos papeles casi como un objeto sacrosanto. Y basta recordar lo que sucedió durante toda la historia de la iglesia con el culto a las reliquias o a los lugares donde las personas, los mártires, estaban enterrados y se juntaban y se decía que ahí se hacían milagros y se reunían a orar en las catacumbas donde estaban enterrados o donde había restos de cuerpos de mártires de otros tiempos, o las compras y ventas de determinadas partes del cuerpo de algunos de los apóstoles, o de lo que se pensaba que eran el cuerpo de aquellos. Y de esa manera, imagínense si con ese mismo criterio tuviésemos acceso a el propio manuscrito escrito por Pablo. Eso llevaría a una adoración profunda y a una veneración no del contenido de lo que está escrito o de las palabras que Dios ha dejado establecidos para nuestra salvación, sino del propio fetiche o del el propio manuscrito, como si tuviese algún poder divino o sanador. Y se entiende o creemos que fue la parte de la voluntad de Dios o del proyecto de Dios que no se encontraran esos manuscritos, como para que nosotros podamos atesorar no el manuscrito, sino las palabras que Dios ha dejado para nuestra salvación. Es por eso, y quizás también adjuntándole una causalidad al hecho, a un montón de factores, como por ejemplo el paso del tiempo, las circunstancias que rodearon la iglesia durante estos 2000 años y mil otros elementos más, hicieron que los manuscritos originales no existiesen más, y Dios así lo permitió, y es así como es la situación en la actualidad. No obstante eso, después de los manuscritos originales, tenemos versiones que son antiguas, es decir, versiones que datan entre el año 450 a.C. y el año 870 después de Cristo. Todo ese periodo existieron algunas versiones antiguas, algunas que tenían el Antiguo Testamento solo, otras que contenían ambos testamentos, de los cuales algunas cosas han llegado a nuestro poder. Y si fijamos ese tiempo, porque es el tiempo más oscuro, más difícil de acceder, y es donde tenemos la menor cantidad de datos, es decir, antes del 870 después de Cristo y hasta el 470 antes de Cristo. Todo ese periodo es el periodo más cercano al momento donde fueron escritos los libros, pero también es más difícil de reconstruir. En ese periodo ya hemos visto qué es lo que hay. Está el Pentateuco samaritano, fechado más o menos en el 450 a.C., muy muy antiguo. Después hay versiones arameas, los targúmenes, algunas versiones griegas como la Septuaginta, la versión de Aquilas, que es la versión que hicieron los judíos como respuesta al uso que los cristianos hacían de la Septuaginta durante el primer siglo. Otra versión que es la de Teodosión, que fue hecha alrededor del año 180 después de Cristo, y algunas otras versiones como la versión Simaco o la propia Exaplia de Orígenes, que fue hecha en el siglo
3. Orígenes fue uno de los eruditos de ese siglo y en su trabajo hizo una comparación de 6 versiones del Antiguo Testamento unidas en diferentes columnas como para poder compararlas y que sirvan de base a la iglesia, y fue realmente importante. Todo esto, y sumado al texto masorético que comenzó a desarrollarse en este tiempo, forman el conjunto de lo que tenemos del Antiguo Testamento, o de lo que se fue hecho en el Antiguo Testamento. Con relación al Nuevo Testamento, del periodo posterior, hay también otros manuscritos que contienen no solamente el Antiguo Testamento, sino también el Nuevo Testamento. Y de allí tenemos las versiones de Ítala, la Vulgata, hecha por Jerónimo en el año 405. Tenemos otras versiones cópticas, etiópicas y góticas y armenias, países donde el Evangelio llegó en un primer momento de nuestra era y que se estableció en esos lugares y tuvo una vida independiente de la historia de la iglesia que conocemos y que sucedió en el Imperio Romano. Tanto en Etiopía como en Armenia fueron países donde el cristianismo fue rápidamente religión oficial, y luego de las invasiones musulmanas esos países quedaron prácticamente aislados del movimiento que se evidenciaba del cristianismo y que nos conocemos y que hemos estudiado. Los que han estudiado historia de la iglesia en su segunda parte han visto todo ese periodo. Pero en estos países también se dieron a la transcripción de manuscritos de la Biblia, y que han llegado en algunas porciones hasta nuestros días y que sirven para comparar con lo que tenemos proveniente de las fuentes de corte judío. También hay, entonces dijimos que hay los hológrafos, ya no los tenemos, pero tenemos manuscritos, o existen manuscritos antiguos previos al tiempo donde los manuscritos ya fueron estandarizados. Y después tenemos también de periodos muy antiguos citaciones de los padres de la iglesia, citaciones de los padres apostólicos. O sea, vienen primero los apóstoles, después vienen los padres apostólicos y luego los padres de la iglesia. Citaciones de ellos del Antiguo y del Nuevo Testamento que nos sirven a nosotros también de base para reconstruir el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y después tenemos manuscritos posteriores, que ya de los tiempos previos a la invención de la imprenta, manuscritos que son muy interesantes porque ya son más, contienen más partes de la Biblia, son más enteros, son más nuevos y son los que forman la base de los textos que sirvieron, por ejemplo, de base a la Reforma y a las Biblias de la Reforma. Y después de 1450 ya tenemos, sí, las versiones hechas en la imprenta, que ya son estándares, y en los últimos siglos ya tenemos lo que se conocen como las versiones modernas, que ya toman de los textos originales traducidos a los diferentes idiomas y que se extienden hasta nuestra fecha. Todo este conjunto de cosas que tenemos y que forman parte de nuestro haber de la Biblia tienen diferente importancia unos de otros, y algunas cosas vamos a analizar. Obviamente que los manuscritos del Antiguo Testamento fueron hechos en los originales, en diferentes tipos de soportes. Algunos fueron hechos en piedra, en hueso, en cuero, en tablillas de lino, en papiros y en diferentes soportes de acuerdo al tiempo y el lugar donde se escribieron. Algunos fueron en madera, marfil, en joyas, de diferentes formas fueron transmitidos las palabras que fueron escritas en el Antiguo Testamento, y que no creo que sea importante en la enumeración o el estudio de cada una de ellas. No obstante eso, tenemos con relación al Antiguo Testamento mucho que ya ha llegado a nosotros en la actualidad. No obstante eso, el Antiguo Testamento lo reconstruimos
hoy en día en función de no tantas fuentes. Por un lado, tenemos los textos que vienen de la Masora, eso, el Códice de Leningrado o el Códice de Alepo, producto del siglo XI después de Cristo, que vienen de esa tradición que hablábamos la semana pasada. Y esa línea que es la principal es complementada, es criticada y es corregida por otras líneas que son independientes, principalmente la línea de la Septuaginta o las copias que quedan de la Septuaginta y los rollos del Mar Muerto que se han descubierto sobre mediados del siglo XX y que nos llevan a tener esas tres principales líneas de chequeo o de crítica en las cuales podemos analizar las variantes textuales que puedan existir entre los tres textos para armar lo que termina siendo en nuestros textos estándares del Antiguo Testamento. Pero el texto mayoritario, el texto más importante, es el texto que viene de la Masora y que en general la gran mayoría de las Biblias modernas se basan estrictamente en el texto masorético del Antiguo Testamento. E incluso las revisiones que se hacen son realmente menores y no afectan ninguna doctrina fundamental y son puntos realmente escasos en comparación con lo que vamos a ver del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene otra mentalidad y del Nuevo Testamento hoy tenemos y llega a nuestras manos lo que se conocen como los manuscritos unciales, manuscritos que se llaman así porque están escritas en letras mayúsculas y no son cursivas, son todas letras de imprenta mayúsculas y que llegan a nosotros y han sido catalogados por las letras del alfabeto. A, B, C, D, como así se llaman los diferentes catálogos de los manuscritos más antiguos que tenemos del Nuevo Testamento. Hay algunos manuscritos posteriores, pero los más antiguos que los que se poseen y más grandes son conocidos como los códices. Y códice significa que es un libro, no están como un rollo enrollado, sino que están encuadernados en formas de libro. Y se conocen, hay algunos que son muy importantes y se han descubierto, de los cuales hemos tenido acceso a mediados del siglo XIX, y son el Códice Vaticano, el Códice Sinaítico y el Códice Alejandrino, los tres del siglo IV y del siglo V después de Cristo, y contienen prácticamente todo el Nuevo Testamento y son escritos en griego. Estos tres forman, y sobre todo los dos primeros que mencioné, el Sinaítico y el Códice Vaticano, son los que se utilizan para las revisiones del texto del Nuevo Testamento y para armar lo que se conoce como el texto crítico del Nuevo Testamento, algo que vamos a ver en un rato nada más. Más allá de esto, hay otros códices como el Códice de Efraín, el Códice de Beza. El Códice de Beza sirvió como base para armar lo que se conoce como el texto recibido, y hay otros como el Códice de Washington, y luego vienen lo que se conocen como los manuscritos cursivos. Estos que dijimos hasta acá son unciales, escritos en mayúsculas, que son los más viejos, los más antiguos. Hay una presuposición que dice que cuanto más antiguo es el manuscrito, mejor es. En principio, esto es una de las máximas para la reconstrucción de los textos, y es que cuanto más antiguo, mejor es, porque estaría sujeto a menos copias. Porque si toda copia genera la posibilidad de establecer una variante textual, cuanto más antiguo está más pegado a los originales y por lo tanto debería ser más fiel a aquellos originales.
Y estos códices, sobre todo el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico, son considerados por buena parte de los eruditos como de los mejores, aunque son de raíz alejandrina, o sea, no son de los lugares donde el cristianismo fue más fuerte durante más tiempo. Si nosotros vemos el periodo en el cual fueron escritos, es muy probable que estos códices hayan sido hechos a instancias el emperador de aquella época, Constantino I, y hayan sido traducidos en función de sus indicaciones. De hecho, hay una carta escrita por Constantino a uno de los obispos de la época de Cesarea, que se llamaba Eusebio, un historiador muy importante del siglo IV, en el cual Constantino le manda producir por copistas hábiles, es decir, por escribas profesionales, 50 copias del Nuevo Testamento o de la Biblia en general, y es probable que el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico vengan de esta época. No obstante, eso es solamente una idea en función de los datos que se tienen, pero es probable. Todos estos vienen de Alejandría. Alejandría, que era una zona que estaba bastante expuesta a los vaivenes filosóficos de la época. Es una zona cosmopolita donde el cristianismo tomó raíces filosóficas y se amalgamó con las corrientes filosóficas de la época. No obstante eso, son los más antiguos y son escritos en griego, y muchos están bastante completos y cubren buena parte del Nuevo Testamento, y parecería y podría llegar a ser bastante fieles a los originales de acuerdo a algunas posiciones. Más allá en el tiempo y un poco más nuevos, se empiezan a aparecer algunos manuscritos cursivos que son no mencionados con las letras del alfabeto como decíamos antes, sino con números arábigos, 1, 2, 3. Esos manuscritos, esos manuscritos cursivos son un poco más posteriores y cubren desde el siglo IX hasta el siglo XVI, es decir, en el periodo posterior a aquellos de los cuales veníamos hablando. Después aparecen también fragmentos de papiro. Y cuando hablamos de fragmentos de papiro nos referimos a pedacitos de papel. Como si uno dijese, se encontró una hoja o una media hoja de una Biblia, es decir, quizás algunos de 10 centímetros por 10 centímetros, escritos de un lado y del otro, algunos, otros solamente de un solo lado, pero fragmentos de papiro hay un montón de fragmentos de papiro. Acuérdense que los papiros vienen de Grecia, y los fragmentos de papiro en general se encuentran también de origen alejandrino o de Egipto, por el clima que hay en esos lugares, que es más seco y promueve mejor su preservación con el correr del tiempo. Piensen que un papiro en un clima más húmedo tiene menos posibilidades de mantenerse en el tiempo y de no desgastarse tanto como un papiro que esté en un clima seco, en un lugar quizás guardado del sol, pero no tendría tantas posibilidades de deshacerse con el correr del tiempo. Hay muchísimos papiros y cada vez se encuentran más, y ya digo, pedacitos de hoja, pero que forman esos pedacitos de papiro un rompecabezas que podemos ir armando e incluso cubrir también buena parte de lo que son nuestras Biblias, especialmente el Nuevo Testamento. Hay muchísimos de estos pedacitos de papiro que cada vez aparecen y siguen multiplicándose en los descubrimientos arqueológicos. También encontramos, además de esto, lo que se conoce como leccionarios, es decir, ya no son fragmentos de la Biblia, sino
libros utilizados para el culto como determinados comentarios, pero que contienen partes de las escrituras y que por lo tanto son de algún valor porque nos remiten a los escritos bíblicos. Es decir, que entonces con relación al Nuevo Testamento tenemos, para empezar, los manuscritos unciales marcados con las letras de nuestro abecedario, A, B, C, principalmente el Códice Vaticano, el Códice Sinaítico y los otros códices que hemos mencionado, el Códice Alejandrino, el Códice de Efraín, el de Beza, el de Washington, y mencionados quizás por el que los descubrió o por el lugar donde se encuentran. Por ejemplo, el Códice Vaticano se conoce así porque está en el Vaticano o fue descubierto en el Vaticano. El Sinaítico porque estaba en una biblioteca del Sinaí, etc. Todos estos son los más completos, los más antiguos. Después tenemos algunos más nuevos que son cursivos, que son muchísimos, que son nombrados por números, y muchos más son los papiros, pero pedacitos y quizás mucho más nuevos, algunos del siglo X, del siglo XI, del siglo XII. Y después tenemos los leccionarios, que serían algunos comentarios. En función de todo esto, se han formado lo que son los textos estándar, en función de los cuales se hacen las traducciones a los idiomas vernáculos. Y es interesante el proceso, porque hay que destacar con relación al Nuevo Testamento, el proceso tuvo algunos hechos interesantes e importantes para que nosotros destaquemos y que van a marcar lo que hoy también divide las aguas entre los cristianos de la época. Con relación al Antiguo Testamento no tenemos tanto problema porque la fuente base es el texto masorético y hay pocas diferencias. Pero con relación al texto del Nuevo Testamento tenemos, para decirlo de una forma, tres corrientes. Por un lado venía la Vulgata latina, que era la traducción que Jerónimo había hecho en el siglo V de los manuscritos que él tenía en su poder, que quién sabe cuáles hubiesen sido, y que los tradujo al latín y que sirvió de base a la iglesia desde el 450 en adelante. En el 1500, con todo el avance del Renacimiento, aparece en escena un personaje muy importante, que era un gran erudito de la época, era humanista, y en ese humanismo de él quería restaurar la Biblia al idioma, a los idiomas del idioma original, porque era un hombre que amaba la erudición y que pensaba que el futuro estaba en una mayor erudición del pueblo. Este hombre se conoce como el Erasmo de Rotterdam y se dedicó a armar un texto del Nuevo Testamento, un texto griego del Nuevo Testamento, desechando la Vulgata como el único texto estándar que venía hasta la época. Paralelamente a lo que hacía el Erasmo en Rotterdam, en España y a instancia de los reyes católicos, se había impuesto a un sacerdote, Francisco Jiménez de Cisneros, a realizar un trabajo similar que se conoce como la Biblia Políglota Complutense. Son dos trabajos paralelos e independientes. El primero que se publica es la primera edición del texto de Erasmo, que con el tiempo después va a terminar conociéndose como el texto recibido, el texto receptus, o actualmente se lo denomina como el texto mayoritario, y Erasmo lo publica en 1516, su primera edición. Aparentemente la Biblia Políglota Complutense hubiese estado lista para el 1514, o sea, 2 años antes, pero por problemas de licencias relacionadas con la Iglesia Católica, porque esto fue dentro y a instancia de los reyes católicos dentro de la Iglesia Católica, el Erasmo, si bien él siempre fue católico, siempre fue sus posiciones rondaban con las posiciones de los reformadores, y de hecho hay una correspondencia del Erasmo con Lutero que es bien vista, aunque en un determinado momento terminan rompiendo
como consecuencia de la doctrina de la predestinación, pero el Erasmo de Rotterdam es un poco border, por decirlo de alguna forma, en sus relaciones con la Iglesia Católica, pese a que el texto recibido que él publica se lo termina dedicando al Papa y lo ofrece a la Iglesia Católica como una herramienta para mejorar la comprensión de la Biblia. Luego, cuando es publicado el texto de la Políglota Complutense, el Erasmo hace una revisión de su texto para tomar las conclusiones que el Francisco Jiménez de Cisneros había dejado consignadas en su Biblia Políglota Complutense, que termina formando lo que se conoce como el texto recibido, que sigue teniendo con el correr de los años alguna que otra revisión, sobre todo instancias de ese códice de Beza que hablábamos hace un rato nada más, y forma el texto recibido. Ese texto recibido es hecho en función de los pocos manuscritos que el Erasmo tenía a su disposición, y si bien se conocía el Códice Vaticano en esa época, él no tenía acceso a ese códice, y en determinado momento él como que manifiesta su deseo de poder acceder a ese códice, o por lo menos de ver si algunos de esas traducciones de esos manuscritos estaban correctos con lo que establecía el Códice Vaticano, hecho que lo logra a instancias de un amigo al cual él le escribe una carta y lo corrige determinadas cosas. En esa tarea que él estaba haciendo, él deja constancia de que ese trabajo que él lo hace en su mejor esfuerzo, con los pocos manuscritos que él tenía en su poder, y de ninguna manera el Erasmo pretende ser concluyente y que su trabajo es definitivo, sino que está sujeto a errores, porque como dijimos y venimos diciendo desde el principio de esta materia, la inspiración bíblica inerrante e infalible alcanza solamente a los manuscritos originales, y no ni a las copias ni de los manuscritos, ni tampoco a los trabajos como por ejemplo el que hizo este hombre en el Erasmo de Rotterdam al armar ese texto recibido. Lo importante de esto es que el texto recibido se hizo en función de papiros y manuscritos más tardíos, algunos del siglo X, que él tenía a su disposición, de origen principalmente bizantino. Es decir, que venían desde del Imperio Romano, desde la parte de Constantinopla, de Bizancio y de las zonas donde el cristianismo nació en su momento. Son manuscritos tardíos del siglo X, algunos, del siglo XI, algunos muy posteriores, algunos hoy se sabe que eran prácticamente contemporáneos al Erasmo, pero eran los manuscritos que utilizaba la iglesia en sus reuniones y que la iglesia utilizaba todo el tiempo en esa época. Esto es interesante porque estos manuscritos representaban la tradición de la iglesia hasta ese momento, con algunas variantes que pudiesen existir. De hecho, había muchas variantes, y entre esas variantes el Erasmo tiene una gran controversia con relación a lo que se conoce como la coma joaquina en Primera de Juan, capítulo 5, donde en el versículo 7 dice, porque tres son los que dan testimonio. Y ahí hay un versículo bastante interesante, porque ese versículo, por ejemplo, en Reina Valera, dice así, versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Este pasaje es lo que se conoce como la coma joaquina, de lo cual el Erasmo de Rotterdam tenía bastantes dudas de si ese pasaje estaba en los manuscritos originales, y retó a Francisco Jiménez de Cisneros que le demuestre algún manuscrito en el cual ese pasaje existiera, y a instancia de que ese manuscrito apareció, el Erasmo de Rotterdam lo consignó en la segunda y la tercera edición del
de su texto recibido y hoy ha quedado en nuestras Biblias, por ejemplo, en la versión Reina Valera, como parte del texto de nuestras Biblias. Todo este texto recibido sirvió como base para la formación de todas las versiones modernas de la Reforma. Y es decir, la versión reina y su revisión hecha por Cipriano de Valera, o sea, lo que conocemos hoy como la versión Reina Valera, sirvió también para las otras versiones como la Biblia de Lutero, que fue hecha en alemán, sirvió como la versión en inglés, que hoy conocida como la versión King James o la versión del rey Jacobo, versión que es la versión todavía más leída, aunque los americanos son un poco menos apegados a la tradición que nosotros y han en mucho variado bastante más sus lecturas, pero es la versión más leída de habla inglesa y dio lugar así no solamente a estas versiones, sino a todo lo que fueron las versiones de la Reforma. Pero a instancias de que el tiempo avanzó y se desarrolló toda una ciencia que se conoce como la crítica textual, los críticos empezaron a replantearse la soberanía en la interpretación hecha por el texto recibido. Toda esta línea que venía del texto recibido comenzó a sostener que el texto recibido era prácticamente equivalente a los manuscritos originales, haciendo de este texto prácticamente una cosa que no se puede tocar. Como contrapartida a esta intolerancia de los defensores del texto recibido que sigue hasta hoy en día, surgió todo lo que se conoce como la escuela crítica, que empezó a cuestionar estos manuscritos hasta realmente terminar apartándose de esos manuscritos. Lo cierto es que el 95% de los manuscritos que existen son de origen bizantino y son los que están considerados hoy dentro del texto recibido. Si bien Erasmo tenía solamente unos pocos, el 95% de los manuscritos que existen apoyan las versiones que hacen al texto recibido con alguna que otra variante textual, de las cuales hay muchas, ¿sí? Pero en general apuntan a sostener las posiciones en cuanto a los versículos que sostienen el texto recibido. Pero la verdad también es que los manuscritos más antiguos y por lo tanto que tienen esa presunción de ser más fieles han sido considerados no en en el texto recibido, sino en las diferentes versiones del texto crítico. Ya venía desarrollándose, pero el que le da forma a las versiones del texto crítico, o los que le dan forma, son Westcott y Hort, que en sí mismo ellos no eran cristianos, por decirlo de una forma, sino que tenían algunas ideas de ellos mismos que estaban apartadas del cristianismo. No obstante eso, su versión del texto crítico fue muy aceptada y fue la que dio lugar a lo que hoy se conoce como las versiones Nestlé-Adam, que fueron sus continuadores, en 28 versiones Nestlé-Adam, siendo la última publicada en el año 2012, que se basan principalmente en el Códice Vaticano y en el Códice Sinaítico, que son, como dijimos, mucho más antiguas, del siglo IV, del siglo V, es decir, entre 5 y 6 siglos anteriores a los manuscritos que tenía Erasmo o de los que forman lo que se conoce como el texto recibido o el textus receptus o posteriormente el texto mayoritario. Entonces, queda como dividida las aguas entre aquellos que defienden el texto recibido o el texto mayoritario y aquellos que defienden el texto minoritario o el texto crítico en las versiones de Westcott y Hort y las sucesiones versiones de Nestlé-Adam hasta la última publicada en el 2012 e incluso una versión griega del Nuevo Testamento publicada por Sociedades Bíblicas Unidas que sigue la idea de la revisión del texto crítico. Este último, como dije, basado principalmente en manuscritos de índole alejandrino, con los problemas que mencioné hace un rato
de posibles influencias de ideas filosóficas dentro de los manuscritos alejandrinos, pero mucho más antiguos en cuanto al tiempo que los manuscritos de origen bizantino que sirven de base al texto recibido. El texto crítico se basa principalmente en decir que en cuanto a al peso que tienen los manuscritos, no es necesariamente contarlos, porque si contáramos la cantidad de manuscritos siempre nos inclinaríamos a favor del texto recibido, sino sopesar a los manuscritos, es decir, darle una validez, cuanto más objetiva mejor, y en esa idea de darle una validez a cada uno de los manuscritos, ellos prefieren los textos alejandrinos porque son textos más antiguos, porque son textos escritos en griego, es decir, en el idioma original, que los textos de origen bizantino, por ejemplo, porque son textos más modernos o son más nuevos y que algunos no están hechos en el griego original. Ahora, los defensores del texto recibido no solamente cuestionan el hecho de que estos manuscritos alejandrinos, en función de los cuales se basa el texto recibido, sean de un lugar donde la filosofía estaba en auge, sino además el hecho de que los manuscritos en los cuales se basan el texto recibido, si bien son más nuevos, representan las versiones que la iglesia tuvo en su poder. Y el hecho de que son más nuevos tiene como fundamento el hecho de que los manuscritos se desgastan con el uso. Y era necesario volver a escribirlos porque estos se gastaban todo el tiempo. Entonces se reescribían por cuanto se iban rompiendo. Entonces, el hecho de que sean nuevos, más nuevos, si bien sería un problema, ellos lo arguyen como una solución porque representan la usanza de la iglesia durante todo este tiempo. Porque claro, nosotros no utilizamos las Biblias como un objeto sagrado para guardar en una biblioteca, sino como un manual que debemos leer y meditar todo el tiempo. Es en función de esto que las aguas siguen divididas. Hay quienes sostienen la vigencia y la supremacía del texto recibido y hay quienes siguen apoyándose en el texto receptus, en el texto mayoritario, como la norma principal. Las doctrinas, la biblioteca sigue dividida. En general, y como venimos diciendo, no hay un problema de doctrina fundamental entre ambos códices o entre ambos textos, como si decir, bueno, el que sostiene uno no puede sostener el otro, o que alguno se queda sin la deidad de Cristo, o que alguno se queda sin la ascensión de Cristo, o sin la salvación por fe. No hay ese tipo de problemas, pero sí hay variantes que implican la lectura de algunos que otros versículos que están en uno o están en el otro. Y en general, de todos los textos que tenemos, nos encontramos con 250.000 variantes textuales en el texto del Nuevo Testamento. A veces hay hasta 54 variantes del mismo versículo. No obstante eso, con todo un proceso de reconstrucción podemos llegar a ponernos de acuerdo en buena parte de todos los textos, quedando siempre algunas dudas que sirven para el estudio y para la investigación y para la discusión teológica, que no hacen sino enriquecer las lecturas. No obstante eso, encontramos algunas diferencias que son interesantes y de las cuales podemos debatir en algún momento. Una de las más interesantes y que aparece casi como resuelta es el final del Evangelio de Marcos. A partir de Marcos capítulo 16, entre el versículo 8 y el versículo 9, surge un aparente salto en la lectura que parece ser bastante claro en cuanto a su incorporación posterior. Si uno va leyendo, encuentra que a partir del versículo 9 hay
cosas que no cuadran, y los defensores del texto crítico van a argumentar claramente que esto es un pasaje con un agregado posterior en función de la terminología, la forma que está expresado y algunos datos interesantes que va agregando, como lo que está en el versículo 9 hablando de María Magdalena, aquella que se le echaron 7 demonios, como algo que lo introduce así, sin ninguna otra mención, ya que el libro de Marcos había hablado de María y nunca dice que se le había echado 7 demonios, o en el versículo 9 mismo dice el primer día, en una forma que no está en ninguno de los otros evangelios, etc. Es uno de los pasajes. De la coma Joaquina ya lo vimos, y también en el del paralítico que está esperando que las aguas se muevan. Y las versiones que surgen del texto recibido hablan de un ángel que movía las aguas. Las versiones del texto crítico prescinden de ese versículo. Y en eso hay muchas versiones que vale la pena investigar, estudiarlas y analizar las diferencias. No obstante eso, en el grueso de las dos partes son exactamente iguales. Y ahora, concretamente, ¿cuáles son las versiones que siguen a uno u a otro? Principalmente la versión que sigue al texto recibido o al texto receptus es la versión Reina Valera, que principalmente la versión 1909 es bien apegada al texto recibido. En la versión ya 60 en algunos lugares se aparta, pero en general se mantiene fiel al texto recibido como la base textual para su traducción. Las versiones que adoptan el texto crítico son principalmente la nueva versión internacional. También tenemos las versiones textuales, ya sea la tercera o la cuarta edición, que se apegan directamente al texto crítico, desprendiéndose totalmente del texto recibido. Y algunas otras versiones, como la versión de la Biblia de Jerusalén, que es católica, también se sostiene en función del texto crítico del Nuevo Testamento. Más allá de eso, no hay otras diferencias importantes en cuanto a la doctrina y en cuanto a lo que hace a nuestra salvación en ninguna de las dos líneas de sostener el texto crítico o el texto receptus.